Tras 1000 y tantos capítulos de One Piece, a día de hoy ya nos estamos acercando al final de la historia y por ende también al momento en el que el conjunto protagónico se enfrente al villano final y a su grupo. Y debido a esto se genera una pregunta: ¿quién será el villano final de la obra? Muchas personas dicen que será Imusama, debido a que este es el principal responsable de la mayoría de los males que afectan al mundo en donde se desarrolla dicha historia. Pero también muchos otros comentan que el villano final debería ser Barba Negra, por el hecho de que es la contraparte del protagonista en el mundo de la piratería. Pero ¿cuál de los dos se quedará con el puesto? En este video analizaremos las razones que tienen ambos para hacerlo, y al final les diré cuál es el que yo creo que terminará haciéndolo, basándome en un pequeño detalle que pasó bastante desapercibido hace unos cuantos cientos de capítulos. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para empezar hablaremos de Barba Negra, ya que fue el primero que se introdujo dentro de la historia, y de hecho su introducción en sí misma es un muy buen argumento a su favor, ya que esta se dio en el arco de Haya, uno que trata el tema de los sueños, y bueno, ya sabemos la implicancia que tienen los mismos dentro de la obra. Pero bueno, aquí podemos ver cómo el primer contacto de este señor lo tiene con Luffy, donde ambos se contrastan muchísimo en el momento en el que están en el bar comiendo. Esto es interesante, puesto que ahí podemos observar cómo, a pesar de que los dos son bastante glotones, todo lo que a uno de ellos le encanta, el otro lo detesta y viceversa. Con esta simple situación ya se nos va construyendo la idea de que ambos son dos caras de la misma moneda, y esto quedaría más en claro cuando Bellamy, un tipo que en aquel entonces era lo contrario a ambos, entra en la ecuación, ya que este, a diferencia de los otros dos, se burlaba de los sueños de los demás, específicamente en los de Luffy, razón que hace que terminara golpeándolo en el bar. Y justo cuando esa situación acaba, vemos como tras salir del bar, Teach, quien había estado ausente, entra nuevamente en la ecuación, momento en el que da el mítico discurso donde comenta que los sueños de los hombres nunca mueren, contrastando esa visión de Bellamy y además aupando a Luffy a que continuara con su objetivo de llegar a la Isla del Cielo. Esta introducción daría pie a que pensemos que este tipo podría llegar muy lejos en la historia, al igual que el protagonista, puesto que no deja de ser su contraparte de alguna manera, y vaya que lo terminó haciendo, puesto que desde hoy es uno de los principales competidores en la carrera por llegar a Locktel, sitio al que, para poder llegar, tarde o temprano terminará reencontrándose con Luffy para decidir quién de los dos se quedará con lo que dejó Roger en aquel lugar. Este es un muy buen argumento para pensar que Teach sería el villano, ya que si la obra trata de la búsqueda del One Piece, qué menos que el villano final sea el rival más grande que tendrá Luffy al momento de conseguirlo. Y es que la figura de Teach como rival se ha construido con el pasar de los arcos en este manga, ya tomando como base su introducción en donde ninguno se terminó de llevar bien con el otro. Luego, tras la problemática que se generó producto a su pelea contra Ace, se volverían a encontrar, pero esta vez en Impel Down, lugar en donde Luffy se mostró súper indignado con él debido a que era el responsable de que su hermano fuera capturado. Y más adelante en Marineford se dejó bien claro su objetivo al hacer su declaración de intenciones tras haberse adueñado de los poderes de la fruta de barba blanca. Teach quiere dominar el mundo y para ello requiere de encontrar el One Piece y proclamarse como el rey de los piratas, algo que haría que tarde o temprano se terminara cruzando con Luffy, si no es que alguno de los dos se quedara en el camino. Pero como eso no sucedió antes, ahora luego de que los dos son emperadores, menos ocurriría. Pero bueno, más allá de eso también está el hecho de que toda la banda de Teach parece estar hecha como reflejo de la de Luffy, razón por la cual muchas personas teorizan cuáles serán los respectivos enfrentamientos cuando ambas tripulaciones se crucen, ocasión que podría ocupar perfectamente el último enfrentamiento que veamos en el manga. Adicional a esto también está el hecho de que la debacle del gobierno mundial hace que muchos, y entre ellos me incluyo, tengamos cierta inclinación a favor del usuario de la Yami Yami en los debates que tratan el tema del villano principal. Esto porque con estos últimos arcos hemos visto cómo la figura imponente que tenía el gobierno como conjunto antagónico se ha resquebrajado debido a su actuación tan deficiente. Pero para ponerlo más simple, es mucho más interesante una pelea final contra la banda de un tipo que se construyó a sí mismo desde cero a base de traiciones, ingenio y oportunismo, que la de un supuesto ente que debería tener el control de todo, pero que a su vez deja que sucedan fugas de información como la de O'Hara o la reciente de Mary Joyce, o peor aún, dejando libre al hijo del criminal más peligroso del mundo, que portaba el sombrero de paja de Roger y Shanks y que también tenía los poderes de una fruta del diablo desconocida, que casualmente apareció luego de que se perdiera la fruta legendaria que tanto estaban buscando en su momento. Vamos, deficiencia injustificable en todos los casos. Pero en fin, ya que estamos hablando del gobierno, que menos que también mencionar los puntos a favor que tiene para ser el villano final de la historia. Y el primero que debo mencionar es la responsabilidad que tiene el gobierno y por ende Imusama de la gran mayoría de problemáticas que afectan al mundo en donde se desarrolla la historia. Y esto en
parte se debe a que los habitantes de Mary Joyce se creen dioses en la tierra, por lo que dicen y sobre todo hacen lo que quiere. Si a alguno le pinta tener a una persona normal de mascota, pues la tendrá, ya que la ley se amoldará a su conveniencia. Si alguien osa ir en su contra, pues esa persona deberá ser aniquilada, ya que nadie puede ir en su contra. Por lo mismo, se dan un montón de situaciones que involucran abusos en todos los sentidos del término, así como también discriminación en todas sus formas existentes. Esto obviamente ha generado problemas como el que tienen los Gyojins con los humanos, y al esta ser la base de su sistema de gobierno, todas las extensiones del mismo también se verían contagiadas con esa corrupción. Es por esta razón que vemos como la Marina, que es una organización que aplica las leyes del gobierno, realiza actos como el de la ejecución pública de Ace, donde básicamente se le estaba juzgando por ser el hijo de Goldie Roger, cosa de la que no tenía ningún tipo de culpa, así como también de la aniquilación de todos los recién nacidos en el South Blue con el objetivo de que este no pudiera crecer en un principio, un acto que carece de todo tipo de moral. Y es que el gobierno y la Marina ya habían demostrado que no tenían nada de esto en el momento en el que se vio como para intentar no dejar ningún tipo de rastro de las investigaciones de los Poneglyphs que se estaban haciendo en Ohara, erradicaron a todos sus habitantes. Esto para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de fuga de información. Por actuar de esta manera, el gobierno terminó siendo el responsable directo o indirecto de una buena parte de todas las desgracias vistas en este manga. Pero eso tiene una explicación, y esta es la de que su estructura se mantiene en parte por el desconocimiento de la gente de lo ocurrido en el siglo vacío, razón por la cual ilegalizaron las investigaciones que involucren sucesos de ese periodo de tiempo. Y este es otro punto más para el gobierno mundial en esta puja por ver quién se queda con el puesto del villano principal, ya que la obra nos está indicando que a medida de que Luffy se va acercando cada vez más a su sueño, se van conociendo más cosas que el gobierno no quiere que se sepan, debido a que él mismo está vinculado con los acontecimientos del siglo vacío, por lo que por naturalidad, tarde o temprano, Imu se opondrá al objetivo de Luffy para así evitar que salgan a la luz todos los secretos que intenta esconder. Y de la mano con esto está otro punto más, el cual es la reciente introducción de los enemigos a derrotar. En estos últimos capítulos se nos reveló que los miembros del Gorosei serían enemigos a vencer, debido a que estos tienen la capacidad de luchar transformándose en bestias con los poderes de sus respectivas frutas del diablo. Y si a eso le sumamos la adición de los caballeros divinos, los cuales se plantearon como una amenaza puesto que se encargan de proteger el status quo establecido por el gobierno, la figura del gobierno como villano al que se deba enfrentar agarra más forma, puesto que previo a que todo esto se diera, no teníamos ningún tipo de combatientes confirmados más allá del propio Imu y los miembros del Cypher Pol por su parte, además de los efectivos de la Marina que obviamente los defenderían, claro está. Pero ahora con todos estos nuevos enemigos sí que podemos ver al gobierno mundial como un grupo antagónico con los suficientes efectivos para defenderse a sí mismo. Pero bueno, ya habiendo planteado los puntos que ambos bandos tienen a favor para ocupar el puesto de villano principal de la historia, toca tomar una decisión, y la misma la basaré en un hecho más que en una percepción. Como bien les mencioné al principio, existe un detalle dentro de la historia que probablemente hayamos pasado por alto, y el mismo se encuentra en el capítulo 576 del manga, es decir, en el arco de Marineford. En él podemos observar los últimos momentos de Shirohige, quien luego de haber recordado su última reunión con Roger, donde básicamente este último le contó todos los secretos que se encontró en Locktel, le dice a Teach que él no era la persona con la D en su nombre al que estaba esperando Roger, es decir, Barba Negra no será el sucesor del rey de los piratas, y deja caer que dicho lugar sí que sería ocupado por Luffy, que tras haber llegado tan lejos como su predecesor, dará inicio a la gran batalla a la que tanto Sengoku como el propio gobierno temen, y luego de esto afirma la existencia del One Piece. Si analizamos bien el orden en el que se comenta todo esto, creo que la cosa queda bastante clara. Lo primero que hace es rechazar a Teach como el sucesor de Roger, posteriormente comenta que quien heredará su voluntad sería otro, refiriéndose a Luffy, y luego de esto declara el futuro fracaso del gobierno en esa gran batalla generada por el descubrimiento del tema principal de su discurso, el cual no es otra cosa que la existencia del One Piece, puesto que previo a que este discurso empezara, este recordó el momento en el que Roger le comentó todo de lo que se enteró ahí al llegar, y finaliza con la confirmación de que eso existe, por lo que podríamos intuir que el fracaso de Teach se generaría antes de que se destapen todos los secretos del mundo, y que luego de que esto ocurra es que se confrontaría al gobierno, dejándonos bien en claro que por orden de acontecimientos, Imu terminaría cayendo luego de que Teach lo haga, por lo que el máximo gobernante del mundo se quedaría con el puesto del villano principal si nos regimos por las palabras de Newgate, las cuales tienen un fundamento muy poderoso, ya que tenía presente todos los secretos del mundo al comentarlas, y dado el contexto de la situación tampoco tendría razones para mentir, puesto que se encontraba en su lecho de muerte. Además de esto debemos sumar el hecho de que al autor de la historia le encanta irnos dejando pistas de acontecimientos futuros a través de las palabras de los personajes relevantes de las generaciones anteriores, y un buen ejemplo de esto último es Oden, quien
presagió lo que terminaría ocurriendo en el país de Wano en sus últimos momentos. Y aquí debo añadir que este detalle me lo comentó en su momento mi pana Rocinante Don Quijote, que siempre suelta datos interesantísimos por las redes sociales referentes a One Piece. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? Luego de escuchar esto, ¿creen que Imu mantendrá el puesto de villano principal o que Teach se lo terminará quitando? Déjenmelo en la caja de comentarios, por aquí les dejaré más de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.